el bien de todos. Y para hablar de esto está hoy con nosotros el señor Octavio Arroyo. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien. Qué gusto, qué bueno que estás aquí. Les quiero decir que Octavio Arroyo es coordinador del área educativa de cultura de la legalidad de México Unido contra la Delincuencia AC. Y me da mucho gusto que estés aquí porque sé todo el movimiento que ustedes llevan haciendo durante mucho tiempo, precisamente para que todos nosotros ciudadanos tomemos responsabilidad de cuál es nuestra actuación en este México y dejamos de echarle la culpa al vecino, al que está en el gobierno, al que está detrás de un mostrador de un ministerio o al comerciante de enfrente, al otro, y que tomemos responsabilidad activa nosotros sobre nuestros propios actos primero y luego también sobre lo que observemos afuera y que no nos parece, y que también seamos en una forma ética y responsable de comunicarlo. ¿Sí? Ok, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes para contestar a las preguntas que nos planteen. Primero, hablemos de la democracia. ¿Entendemos bien los mexicanos lo que significa la democracia? Yo creo que alguna idea tenemos los mexicanos de lo que significa democracia. En México Unido contra la Delincuencia partimos de un concepto en términos de cultura y la legalidad, en donde nosotros señalamos que para nosotros la cultura y la legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a consolidar y a fortalecer el Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, en México Unido contra la Delincuencia, estamos hablando de un Estado democrático de derecho. Ajá. Y de ahí es que partiría la definición o el acercamiento que yo puedo hacer a la democracia desde México Unido contra la Delincuencia. Y es que en la medida en la que las personas asuman su responsabilidad, respetando las normas establecidas en un entorno democrático, en esa medida podemos abonar a la democracia. Ajá. ¿Hay algún académico, filósofo, que nos puede decir, bueno, pues democracia parte de demos y kratos, en donde podemos establecer que es el gobierno del pueblo? Ajá. Pero la idea de gobierno del pueblo puede ser todo y nada. Claro. ¿No? Que podemos pensar que el pueblo al poder o podemos pensar en qué pueblo es el que tiene que asumir el poder y tal. Y no entendemos que partimos de la responsabilidad en un Estado democrático de entrada de respetar la norma establecida. Ajá. Y esta norma establecida no se plasmó o no se elaboró nada más porque a alguien se le ocurrió. Hubo un momento dado en el que varias personas, varias comunidades y la sociedad en general estuvo de acuerdo con esa norma. Y posiblemente en la legislación no participaron todos, pero lo que sí es que tú elegiste a tus representantes para que legislaran esa norma. Entonces, en la medida en la que vayamos respetando la norma, podemos establecer espacios democráticos. Y tú señalabas algo muy importante, y es ¿de dónde tiene que partir la democracia? Y para nosotros, en México Unido contra la Delincuencia, podemos decir que la democracia no parte de el momento en el que vivimos, por ejemplo, hoy día en México, para ir a votar. Ajá. O sea, la democracia se puede dar desde los entornos democráticos que tú estableces en la familia. Primero nace en la familia. De entrada. O sea, en donde hay normas que han sido puestas por un consenso para el bienestar de la familia. Exactamente. En la medida en la que tú construyas esos espacios democráticos, por ejemplo, en el espacio escolar, en el espacio laboral, es que las personas van a poder practicar ejercicios democráticos. De otra manera, si tú vives en una familia en donde hay alguien que impone la regla, no hay discusión alrededor de la regla y se hace lo que digo yo, difícilmente cuando sales a la sociedad y alguien te pregunta y te dice que participes en espacios democráticos y con procedimientos democráticos, no los vas a poder identificar, claro, y menos los vas a poder poner en práctica porque no está no has desarrollado esa capacidad, por así decirlo. Entonces tiene que empezar desde la familia, desde el seno familiar, ¿no? Donde, como tú dices, hay normas, hay obligaciones y responsabilidades para todos los miembros. ¿Sí? Estamos hablando incluso desde los más pequeñitos, ¿no? Pues la norma es que hagas tu cama.
Sí, ¿por qué? Porque es para el bienestar de toda la familia. Y esa explicación es la que tiene que estar en medio, ¿no? Porque igual haz tu cama y nunca reflejas el beneficio que tiene para la comunidad. Tiene que haber un beneficio. Entonces, cuando se establece un Estado democrático es para el beneficio de toda la comunidad y la establecen ciertas personas, en este caso serían los padres, que claro, cuando el niño tiene 5 años pues no tiene demasiada opinión, pero cuando tiene 10 ya tiene un poco más de opinión, ¿no? En beneficio de todos, tomando responsabilidad sobre esa norma, esas reglas, etcétera, actuando para el bienestar común. Empezando de la familia, se traslada, yo digo que de la familia nuclear se traslada a la familia extensa, ¿sí? Y de ahí se traslada a la comunidad más cercana, ¿no? Exacto. Como los vecinos. Exacto, exacto. Y entonces, en el momento en el que tú sales de la familia o del seno familiar, pues evidentemente convives con el vecino, con el de enfrente, etcétera. Incluso, como señalas, con la familia ampliada, si entiendo bien la familia, o sea, con los tíos, los abuelos y demás, ¿te refieres a eso? Exacto. Ok, a veces convives más con tu comunidad que con tu familia, dependiendo de la familia, ¿no? Pero al final estamos hablando del fenómeno de salir del seno familiar y entonces, digamos que se pone en juego tu dinastía. Y lo que se te ha enseñado en la familia, y entonces tienes que convivir de alguna manera. Y habrá quien en un espacio democrático opta y promueve el diálogo y hay quien dice, no, se hace porque yo soy el dueño del balón y entonces yo decido quién juega, quién no juega, quién es parte de mi equipo y si me hacen enojar, pues me llevo mi balón y nadie juega. Eso es lo que llamaríamos una dictadura, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo. Muy bien. Entonces, el hecho es que vivimos en un Estado democrático que implica responsabilidades, implica obligaciones también y también derechos, tiene derechos. Y los derechos en precisamente el respeto a todas estas normas de convivencia entre unos y otros. Pero yo también estoy obligado a respetarlas y tengo que ser responsable sobre ellas. Y eso es lo que se llamaría una cultura de la legalidad. En estos momentos en que estamos por entrar en elecciones y demás, y que cada quien puede hacer absolutamente lo que quiera, ¿es parte de la responsabilidad ciudadana el votar? Nos parece que sí. Es importante el hecho de que las personas que ya tienen legalmente el derecho para votar lo hagan. Y tienen distintas posibilidades dentro del proceso democrático. El proceso democrático te marca que hay un momento en donde tú incluso puedes anular tu voto. Y entonces, pero tú estás acudiendo a la urna y estás optando por eso. Anular el voto es poner una marca una marca en donde tú tachas toda la boleta, por ejemplo, ¿no? Porque si la dejas en blanco, pues igual puede ser utilizada. Entonces nosotros recomendamos que lo anules y que verdaderamente lo anules. Ese es un procedimiento que igual hay a quien le parece más adecuado, hay a quien no, pero bueno, dentro del procedimiento democrático existe esa posibilidad. Por otro lado también, y qué bueno que preguntes alrededor de este proceso de elecciones, porque también nos parece que estas divisiones que hay entre preferencias de algún tipo y demás pueden caer en que te desilusiones, te desesperances y decidas no ir a votar. Pero no solamente vas a votar por un cargo de elección popular, en este caso presidente de la República, vas a votar por diputado federal, vas a votar por un senador que te va a representar, en este caso en el Distrito Federal vas a votar por un legislador en la Asamblea Legislativa, por el jefe de gobierno y vas a votar por un delegado, o sea, son 5 votos. Y no necesariamente porque no te convenció algún personaje en algún tipo de elección o de cargo, vas a dejar de votar en lo otro. Entonces, porque incluso hasta el propio marco jurídico nos permite votar de manera diferenciada. O sea, igual, anulo mi voto en este cargo de elección. En este cargo no, porque aquí sí me convence tal o cual candidato. En esta otra elección, o sea, imagínate una persona que en una votó nulo, en otra votó de una manera, en la segunda votó de otra, etcétera. Vota combinado. Y eso también fortalece la democracia, porque de alguna manera estás dividiendo el poder en distintos brazos, por así decirlo, o en distintas personas. Y tú estás tomando este derecho y esta responsabilidad de que, como tú decías, cuando salen las leyes, etcétera, cuando salen las normas, etcétera, alguien te está representando a ti. ¿No? Así es. Que eso es lo que es un Estado democrático. Entonces sí es importante asistir.
¿no? Es importante. El no asistir, dices, no, pues yo no voy, no pasa nada. Pues sí pasa, porque también estás afectando a los que sí votaron, porque entonces pues algo está pasando con lo que tú no hiciste, ¿no? Sí. Con lo que dejaste de hacer más bien, ¿no? Exacto. Entonces sí que es bien importante. Ok, bien, entonces siguiéndonos con esto. En este sentido de democracia que vivimos en México, en Estado democrático, que decimos empieza por la familia, de ahí sirve a la comunidad y de ahí se va pues a todo lo que es México, ustedes promueven este sentido de participación ciudadana que no solamente tiene que ver con el voto, ahorita lo mencionamos precisamente por los tiempos en que estamos, pero que tiene con muchas más cosas que ver. Háblanos más ampliamente de lo que es este sentido de la participación ciudadana. Bueno, te podría decir que nuestra organización se enfoca en la participación ciudadana en términos de la promoción de la cultura de la legalidad. Ajá. De la participación ciudadana en términos de acudir a denunciar. En términos de generar propuestas para incidir en que se combata la inseguridad, se combata y se rechace la ilegalidad y se busque la justicia en este país, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque hay asociaciones que trabajan la parte de la participación ciudadana, claro, como nosotros, pero le dan un énfasis a algunos temas. En nuestro caso, nos enfocamos fundamentalmente alrededor de la promoción de la cultura y la legalidad para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Claro. Y al respecto te podría decir que tenemos distintos subprogramas para hacer esto. Ajá. ¿Qué es en sí cultura de la legalidad? ¿Qué es? Te repito, para nosotros es la responsabilidad individual, la creencia de cada una de las personas sobre la responsabilidad individual para ayudar a fortalecer el Estado de Derecho. Fundamentalmente. Es la responsabilidad que yo como persona tengo y que tengo que transmitir a mis hijos para establecer este Estado de Derecho que es para todos. Exactamente. Y por Estado de Derecho hablamos de este bienestar para la comunidad en general. ¿Podríamos decirlo en palabras más sencillitas? Sí, te podría decir que en términos de Estado de Derecho podríamos decir que la característica que tiene la norma jurídica dentro de un Estado democrático de derecho son 4 características fundamentales. Ajá. La primera tiene que ver con que las normas que se establecen en una sociedad van a llegar a ser normas jurídicas por la vía democrática. Exacto. Y se tendrán que utilizar las instituciones para eso, adecuadas, ¿no? Y entonces por eso eliges a un representante que a su vez legisla y pasa por todo el procedimiento para publicar una ley, ¿no? Perfecto. Ese es el mecanismo. Un segundo punto tiene que ver con que la normatividad tiene que respetar los derechos de las personas, de cada una de las personas que viven en una sociedad determinada. Los otros dos elementos tienen que ver con que la norma jurídica se tiene que aplicar siempre. No tienen que haber momentos de excepción. Y otro punto importante tiene que ver con que la norma jurídica se aplica a todos por igual. Exacto. Todos tenemos el mismo derecho. Exacto. Al escuchar estos elementos que estoy señalando, alguien puede pensar, pues de esos 4 igual yo no he vivido más que uno, o no he vivido ninguno. Por eso, regresando al término de cultura de la legalidad, es responsabilidad de cada una de las personas ayudar a fortalecer esto. Ubicar puntos en los que yo pueda incidir para que esto cambie en el caso de que yo lo perciba de manera negativa, o fortalecerlo en el caso de que yo ya haya tenido experiencias positivas en alguno de los puntos. Así es. Muy bien, bueno, entonces básicamente eso es lo que ustedes hacen, y ahorita nos vas a platicar cómo es que lo hacen, porque resulta que no solamente llegan y dicen, pues la norma es esta y esta y esta, y ahora ustedes tienen que cumplir con esto y con esto y con esto, sino más bien, por lo que yo pude ver y que me encantó, tiene que ver con todos unos programas, que tienen que ver con información en parte, pero también con formación del individuo. Sí. Que eso se me hace importantísimo, ¿no? Tú como persona, ¿quién eres? Tú como persona, ¿cuánto vales? Tú como persona, ¿qué puedes dar a la sociedad? Porque todos podemos dar a la sociedad. Tú como persona, ¿qué vas a dar a tu familia? ¿Cómo vas a formar a tu familia? ¿Y cómo vas a transmitir esto a una comunidad un poco más amplia para que esto se vaya haciendo como una ola expansiva, ¿no? Como cuando uno avienta una piedrita y la piedrita en el agua va haciendo olas hasta que se forma un círculo grandotote, y eso es lo que todos queremos, ¿no? Pero que tiene que partir desde el individuo. Exacto.
exacto. Aquí quisiera, voy a entrar a los programas que tenemos y cuál sería una analogía que nosotros manejamos para arribar a esto. Una analogía efectivamente es el efecto de onda, Ajá. ¿no? Y otra, un poquito para enfocarnos en la parte de cultura y la legalidad. Leoluca Orlando, exalcalde de Palermo, Italia, quien desarrolla en gran parte elementos para ir construyendo una cultura de la legalidad en Palermo. Él habla de la analogía de la carreta, en donde, por un lado, tú tienes una carreta con dos ruedas. Una de las ruedas representa la ciudadanía y otra de las ruedas representa las autoridades. En tanto la ciudadanía ruede sola, si trabajes sola, camines sola y tengas formados a todos tus ciudadanos, exijan y demás, pero si la rueda de las autoridades no se mueve, de nada te sirven los mejores ciudadanos con autoridades que no tienen la voluntad de hacer las cosas. Y por otro lado, si tú tienes a elementos de seguridad pública, autoridades de procuración de justicia y gobernantes con voluntad y demás, y con todas las ganas, pero la ciudadanía es apática y no le quiere entrar, tampoco va a caminar la carrera. Y entonces, si los dos elementos trabajan y caminan al mismo tiempo, la carreta va a caminar. Así es. Si uno de los elementos no trabaja y no camina, entonces la rueda va a girar en su propio eje. Claro. En ese sentido es que nosotros hemos pensado en actividades en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos, como puede ser el ámbito educativo, el ámbito laboral, en el sistema de procuración de justicia, en el sistema de seguridad pública, incluso con asociaciones religiosas tenemos algunos intentos por ahí, con la finalidad de que todos entendamos que como personas, primero, somos pobladores de este país, habitantes de este país. Segundo, somos ciudadanos. Y puede llegar un momento en donde, aparte de ser ciudadanos, seamos servidores públicos. Claro. Y puede ser que no, puede ser que seamos profesores, empresarios y demás, pero no dejamos de ser ciudadanos. En el momento en el que acaba mi periodo gubernamental, yo regreso a ser ciudadano y tengo que seguir colaborando. Claro. Y aunque no seamos servidores públicos, a veces somos voceros, porque hay líderes, ¿no?, que no son necesariamente servidores gubernamentales, por así decirlo, pero que tienen un gran impacto en las personas, ¿no? Que entonces también por ahí se van. Entonces, ustedes trabajan en el ámbito escolar, en el ámbito gubernamental, en el ámbito laboral, e incluso dentro de algunas instituciones religiosas, respetando su fe total y absolutamente, con un programa que es laico, me imagino, por lo que he visto, pero que lleva, y lo que me llamó mucho la atención es, primero, a mirar a la persona, responsabilizar a la persona sobre sus actos, etcétera. Bueno, vamos a ir hablando acerca de esto, pero fíjate, hablando de esto que estás tú diciendo ahorita acerca de cuando la rueda gira por un lado una y otra por otra, tengo aquí dos preguntitas que las voy a leer y después del corte las platicamos. La señora Adriana llamó ayer y dijo que el viernes pasado había una fuga de agua en un lugar que ni tan siquiera terminaron de arreglar. Se acercó para hablar con uno de los trabajadores para pedirle que laboraran en horarios adecuados, ya que es un lugar muy transitado. No le hicieron caso. Desafortunadamente dejaron todo el montón de tierra, lo que ocasionó hoy por la mañana, es decir, por lo que me imagino fue el día de hoy, un terrible accidente donde perdió la vida el señor. Ella nos dice que con respecto a esto que estamos hablando, que a veces un ciudadano desea participar, pero que a veces no es escuchado. Dice que pues qué puede hacer, ¿no? Y dice que abrieron su negocio 3 veces en 15 días, que fue al Ministerio Público a levantar un acta y que no le han dado seguimiento a su denuncia. ¿Qué debe hacer uno al respecto? Aquí está girando la rueda, como que no está girando muy pareja, ¿no? Bueno, si quieres, ¿te parece si la contestamos en un momentito? Amigos, en un momento continuamos. Si tiene alguna duda o sugerencia, nuestro correo electrónico es